En el capítulo anterior nos quedamos que estábamos limpiando y en esta semana queríamos ver qué le podíamos hacer, así que le empezamos a limpiar el sistema para abrir el cofre, que estaba bastante duro, pero ya después quedó bien con WD-40, y luego nos dedicamos a ver cómo estaba el sistema del carburador, al menos del filtro de aire, y nos dimos cuenta que se lo acababan de cambiar, pero eso no era una gran ganancia porque nos dimos cuenta que por dentro igual estaba bastante sucio, al menos el depurador de aire. La boca del carburador se miraba bastante bien, al menos se miraba limpia, pero nos dimos cuenta que los tornillos que sujetaban el depurador de aire como que no agarraban bien, o al menos no encajaban bien en la tapadera de válvulas, y entonces mejor se lo quitamos, pero al rato estábamos pensando que lo mejor era cambiarle ese depurador y ponerle tal vez uno que se dedicara solo al carburador y que fuera tal vez un poco más estético. Pero al empezar a quitar el depurador de aire nos dimos cuenta que ya había algún problemita porque ya se quedaba una manguera de vacío ahí suelta, y también nos dimos cuenta que habían un montón de mangueritas de vacío que había que ir quitando de este sistema, porque el sistema EGR o PAIR de este carro estaba anulado y lo habían suprimido con tornillos y cosas por el estilo, así que empezamos a quitar poco a poco, a estar viendo cómo era que estaba funcionando esto, o al menos tratar de encontrar una especie de lógica para nosotros darlo, saber qué podíamos tapar y qué debíamos de dejar en el carburador, tanto en las salidas del carburador como del múltiple de admisión, que al final de cuentas nuestro objetivo era quitar el carburador, quitar el múltiple de admisión, darle un servicio y después volverlo a colocar todo, o al menos lo funcional, porque todo el sistema PAIR y EGR que ya estaba eliminado, al menos las piezas se las queríamos quitar. La manguera que va del múltiple de admisión al búster de los frenos estaba bastante dura y no podía salir. Estuvimos haciendo un montón de formas de quitarla, pero no pudimos, así que al final de cuentas nos decidimos por terminarla cortando. Y cuando al final de cuentas la cortamos, nos dimos cuenta de que estaba bien obstruida por sarro y por suciedad que había ahí. Este carro definitivamente no estaba haciendo bien la succión para el búster, entonces esta manguera habría que cambiarla definitivamente. Claro está que, como te vas a dar cuenta más adelante, después nos dimos a la tarea de cambiar todas las mangueras que estaban ahí en el motor. También nos dimos cuenta que muchos de los ramales eléctricos que estaban ahí estaban colgando, no llevaban sus conectores, los habían puesto solo así, unidos los alambres, le habían puesto cinta de carrocero, luego cinta de aislar. Bueno, todo esto también había que arreglarlo, y mientras quitábamos piezas y nos iban quedando alambres en las manos, sabíamos que teníamos mucho que limpiar, mucho que ordenar, mucho que analizar y muchas mangueritas y conductos de aire que tapar. Tú lo estás viendo en pocos minutos aquí esto, pero para nosotros significó más o menos unos 4 o 5 días de trabajo, pero recuérdate que trabajamos en nuestros tiempos libres, así que fueron varios fines de semana los que nosotros invertimos en esta cuestión. Cuando le íbamos a quitar el carburador nos dimos cuenta que la pieza donde tendría que estar el cable del acelerador estaba unida con alambre de amarre, así que esto también lo teníamos que solucionar más adelante. Y bueno, habían un montón de cosas que había que quitar, que había que limpiar, que había que restaurar, pero bueno, para eso se compra un carro viejo, para divertirte haciendo eso. Pero al final de cuentas logramos sacar el múltiple de admisión con todo y el carburador y sentíamos como que habíamos tenido una gran victoria. Eso sí, había que limpiar un montón, pero de eso nos íbamos a encargar en los próximos días. Y en los ratitos que tuvimos libres, pues entonces agarramos ese múltiple de admisión, le empezamos a quitar todas las tapaderas, las mangueras que estaban ahí con tornillos para tapar los conductos, y bueno, le tratamos de darle una limpieza lo mejor posible, y luego que ya lo habíamos limpiado, tuvimos que llevar el múltiple de admisión a una casa del tornillo para que nos vendieran algunos tornillos que pudieran servir de sello, de tapón, y con este pegamento rojo para fijar tornillos, ahí le empezamos a colocar los tornillos y al final de cuentas nos quedó bastante bien, o al menos nosotros consideramos que nos quedó bastante bien. Les hicimos todas las pruebas necesarias al múltiple de admisión y ya no perdía por ningún lado, solamente quedaba libre el tubo que iba a recibir la manguera para el sistema de búster de freno. Una de las piezas del sistema EGR que estaba completamente tapado, lo quitamos, lo pintamos y lo colocamos ahí bien, le dejamos sus tornillos tapones, les hicimos las pruebas y ya no escapaba por ningún lado, así que ya estaba listo este múltiple de admisión para ser reinstalado. Claro que antes nosotros nos teníamos que dedicar, número 1, a limpiar, arreglar sistemas eléctricos, a soldar alambres, limpiar contactos y entre algunas otras cositas que le logramos hacer en el transcurso de la semana, como colocarle este hulito en la tubería de uno de los conductos del freno delantero para que no estuviera rozando con la lámina. Nos dimos cuenta que la bocina se la habían colocado a la par de la tapadera de líquido de frenos y esa no iba ahí, tampoco iba para arriba, sino que la teníamos que colocar al frente del carro, o al menos lo más al frente posible,
posible y colocarlo en un lugar donde no le diera el agua, pero tampoco que estuviera en dirección al piloto. Así que se le hicieron varias cositas. Cuando volvimos a tener el tiempo necesario, pues entonces nos centramos en el carburador, un carburador que ya ha pasado por muchas manos y que no le entendíamos a ciencia cierta cómo funcionaba. Bien, este carburador tenía un montón de cuestiones anuladas, un montón de tubos, y nos dimos cuenta que la aguja eléctrica no tiene la bendita aguja, solamente está así libre. Esto significa que si se apaga el carro cuando el auto está muy acelerado, el carro va a hacer una serie de explosiones. Así que esto lo teníamos que conseguir, no lo conseguimos, lo armamos así, pero quedamos como un punto pendiente de que este carburador se tiene que arreglar. O nos vamos a animar nosotros a arreglarlo, o lo vamos a llevar a algún lugar especializado, porque de carburadores de auto pues no sabemos mucho, así que le tenemos que entrar bien a esto. Ya cuando dejamos el carburador armado y limpio, o al menos lo mejor que nosotros lo pudimos hacer, pues ya tocaba la armada del carburador junto con el múltiple de admisión y después ya colocarlo de regreso en el automóvil. Aquí ya tiene silicón y tiene sus empaquitos ya puestos. Ya colocamos también el carburador ya listo para ser colocado. Se lo colocamos de una vez al múltiple para que sea más fácil colocarlo todo. Ahí está, muy poquita silicona, solo enseñadito, solo para tapar agujeritos. Y lo mismo se está haciendo aquí adentro. Con base a la experiencia que tuvimos con el carro de mi papá, un Ford 88, que también le hicimos las mismas cosas y que aquí están los videos donde los puedes ver. Ya con ese ejercicio pues hemos entrado a este. En principio todo el sistema PAIR y EGR que ya lo tenía anulado, se lo suprimimos completamente, y seguro que me estarás diciendo que es un grave error, pero lo que pasa que en mi país, Guatemala, no están estas restricciones por el momento. Entonces los carros pueden circular sin sistema EGR, sin sistema PAIR. Así que ya que estaba anulado, porque aquí los ingresos están anulados, aquí y acá, y la electrónica, todo estaba anulado, entonces las piezas decidimos quitárselas. Por eso se ve un poquito más limpio. Una limpieza que después le dio mi hijo con una esponja metálica desengrasante de cocina. Con eso se limpió ahí, y también se le dio un servicio al carburadorcito, pues más o menos lo mejor que pudimos, porque estábamos viendo que está bastante trasteado. Muy probablemente este carburador necesita un servicio de mano profesional. Otra cosa que aquí ya no se ve muy bien son los ramales de lo eléctrico. El sistema de carga tenía unos cables que no estaban muy bien puestos, así que todo este ramal que quedó aquí abajo del múltiple de admisión lo encintamos, lo arreglamos, lo soldamos los cables, quedó bastante bien. Así que cuestiones eléctricas y ahora de admisión no tendría que haber problemas. En este momento lo vamos a arrancar para probar y veremos si el trabajo nos ha quedado bien. Nos hace falta el tubo el búster del freno. Ese tubo viene de aquí hacia acá, entonces de aquí para acá viene la manguera, pero tenía mucho carbón, está cristalizada, así que esa la tendremos que comprar y colocarla después. Así que vamos a arrancarlo a ver qué tal nos queda. Bombeale. No dejes que se apague. Ja.